Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Como es de conocimiento público, este 19 de julio se realizará una nueva movilización nacional de rechazo a Dina Boluarte y al Congreso de la República, este régimen Boluarte-Congreso. Y la principal acción o la principal medida de protesta es una marcha que viene desde las provincias del sur, o sea, especialmente desde las provincias del sur, hacia la capital del Perú, conocida como Tercera Toma de Lima. No obstante, de otras manifestaciones, paros locales en Cusco, Puno y otras localidades. Existen varias consignas que expresan las demandas de esta protesta, siendo la más de consenso, digamos, la más generalizada, la renuncia de Dina Boluarte, que se vayan todos, o sea, todos los congresistas, y elecciones adelantadas, ¿no? A la que se suma ahora también la de justicia para los asesinados, para todas las personas que resultaron muertas por bala entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, que es cuando asume Dina Boluarte y esos primeros meses. Hay otras consignas parciales también, como la de Asamblea Constituyente, e incluso por el sector castillista, la de restauración del presidente Castillo. Precisamente para abordar el alcance de esta nueva ola de movilización nacional, nos acompaña el presidente del Consejo de Desarrollo y Lucha contra la Corrupción de Puno, el señor Fernando Salas, y este consejo también participa como organización de estas movilizaciones, ¿no? Como muchas organizaciones de la sociedad civil. Fernando Salas es además ingeniero economista de la prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano, magíster en Ingeniería Ambiental, candidato a magíster en Economía y Gerencia de Proyectos, y ha concluido un doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y otro en Gestión Pública y Desarrollo Territorial. Así que nos acompaña una voz también autorizada de la localidad y también del entorno y del manejo en una región tan importante del Perú. Bienvenido, ingeniero Fernando Salas. Muy buenas tardes, señor periodista Carlos Bedoya. Mi saludo respetuoso para usted, para todo el equipo de producción y, por supuesto, a todos quienes nos ven a través de este importante medio de comunicación. Desde aquí, desde la región Puno y en este momento desde la ciudad de Juliaca, un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias, Fernando. Bueno, empezamos. Una de las frases que más suena previa a la movilización del 19 de julio, la democracia ya no es democracia, que se canta y se baila en distintas partes del país. Y esta situación se ha visto acicateada por el recibimiento que ha hecho la ministra de Cultura, a través de su viceministro, que ya ha sido destituido, entiendo, al grupo parapolicial, hay que tener en cuenta, es un grupo parapolicial llamado La Resistencia, conocido también como La Pestilencia. Es un grupo abiertamente de ultraderecha ahí. Entonces, la primera pregunta, Fernando, es, a tu criterio, ¿de qué tipo de régimen estamos hablando? ¿Qué significa este régimen Boluarte-Congreso? Bien, ahí la respuesta tiene que ser clara y contundente. Nosotros estamos viviendo en este momento en el Perú una dictadura cívico-militar. Tenemos a una persona que se atornilla al cargo de la presidencia de la República, patrocinada por otro grupo que la conduce a estas decisiones, y me refiero al señor Otárola, que es el presidente en la oscuridad. Entonces estamos hablando realmente de una dictadura cívico-militar, y es por eso que el pueblo peruano se levanta, y se levanta con dos cosas fundamentales: la verdad y la razón, solo con dos cosas. Y el gobierno nos responde con militarización, con represión. Nosotros estamos en una lucha 100% política, y como el gobierno no tiene nada que respondernos políticamente, responde con bala, con gases, con palo y con represión. Ahora podemos ver cuando están marchando ya nuestros hermanos de la zona sur del Perú a Lima, cómo están siendo también reprimidos en las carreteras que van y que van a llegar a Lima, porque les piden documentos, les graban la voz y los están acosando prácticamente, y esta es una medida anticonstitucional que en el futuro lo tienen que pagar los responsables. El rechazo de Dina Boluarte y el rechazo del régimen en general se ve en las encuestas, ¿no? Más del 80% repudia o no rechaza a Dina Boluarte, más del 90% al Congreso,
Y esas cifras en el sur son, todas las encuestas, ¿eh? Son mayores, 96, 94, pasan los 90%. Entonces, de acuerdo a esa percepción que se recoge a través de las encuestas, ¿qué siente la población en Puno hacia Dina Boluarte? Y lo pregunto porque Dina Boluarte, cuando fue ministra y vicepresidenta de Castillo, ella se acercaba mucho a Puno. Incluso hay un evento que se hizo en Huancané con Lourdes Huanca, donde ella decía que renunciaba si lo vacaban a la derecha, daba golpe, ¿no? Entonces, ¿qué sienten las personas por Dina Boluarte, las personas que votaron además por una opción de cambio? Lo que la región Puno siente por la señora Dina es traición. En primer lugar, traición. En segundo lugar, exclusión social, que ha sido protagonizada por ella misma, porque en reiteradas veces ha manifestado cosas contrarias a lo que nosotros venimos haciendo en la región. En primer lugar, dijo que no somos peruanos, Puno no es el Perú. En segundo lugar, nos acusó de ser vándalos, terroristas. En otro momento dijo que nosotros estamos financiados por el terrorismo, por el narcotráfico, por la trata de blancas, y todo eso es completamente falso. En otro momento dijo que venimos siendo promovidos, patrocinados y financiados por el gobierno boliviano del señor Evo Morales. Incluso dijo que se habían entrado armamento de guerra de Bolivia al Perú para las manifestaciones que hemos desarrollado. Y nada de eso ha sido probado. Ni una bala, ni un arma, nada. No se ha probado absolutamente nada, ni se probará porque todo eso es falso. Las mentiras que ella ha dicho y su primer ministro, ni ellos la creen. Y por eso el pueblo de la región Puno y el sur del Perú está respondiendo contra la señora Dina por traición, por falsedad, por levantar falsos testimonios en contra de esta población que lo único que quiere es trabajar, vivir en paz y seguir con nuestros emprendimientos en Moquegua, Arequipa, Tacna, incluso en Lima. Y entonces, sobre la respuesta, ¿no? Que ya viene una nueva movilización, ¿qué nos puede contar sobre la participación de las comunidades campesinas del sur andino y otros sectores, incluso urbanos, especialmente de Puno, ¿no? ¿Cuántas personas se movilizarían a Lima y cuántas más bien harían paros locales? Regresando de Lima, después de haber estado enero, febrero y marzo, nosotros, los líderes de toda la región, nos venimos reuniendo cada 15 días en las diferentes provincias que tiene la región. Puno tiene 13 provincias y 111 distritos. Al momento hemos tenido la 7ª asamblea, es decir, nos hemos reunido en la 7ª provincia de la región Puno, y en cada una de estas provincias vamos tomando acuerdos importantes respecto de esta medida de lucha, que además es una medida histórica. Digo histórica porque después de muchos años el pueblo peruano se levanta en contra de un régimen dictatorial. Después de muchos años el pueblo peruano en su conjunto nos estamos pronunciando sobre la corrupción que tiene atrapado a nuestro país en los últimos 50 años, y eso es lo que nos ha unido a aymaras, a quechuas, a castellanos, a chanincas y a todas las naciones que tenemos en nuestro Perú. Digo las naciones porque tenemos nación aymara, nación quechua, ¿no? Entonces todos estamos unidos ahora en contra de la corrupción de este gobierno, de los gobiernos anteriores, por la recuperación del país. Y en estas reuniones que tenemos en nuestras provincias, a la pregunta que usted me hacía, ¿cuántos vamos a participar? Hemos acordado en reiteradas veces participar el 1% de la población electoral de nuestra región Puno. La región Puno tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes, de los cuales 1 millón es la población electoral, de manera que 10.000 personas vamos a estar en Lima marchando. Algunos ya han marchado hace 15 días, otros hace una semana, otros están marchando ahora por tierra, por cielo, pero estamos llegando a Lima. Y esperamos que este gobierno se ponga a la altura de las circunstancias para recibir una protesta que es legítima en contra de ellos. En primer lugar, porque tenemos un gobierno que ha asesinado a más de 80 peruanos, un gobierno que ha mandado a herir a miles de peruanos por bala, por bomba, y daños psicológicos en miles de peruanos. Muchos de los peruanos que ven un policía ya lo ven con rechazo. ¿Por qué? Porque ese es el daño psicológico. Tenemos millones de soles en pérdidas económicas generadas por este gobierno. Tenemos la institucionalización de la corrupción. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno premie a la policía dándole un bono para que vayan a matar a sus hermanos, que también son peruanos? Eso no es algo legítimo. Y por eso los pueblos del Perú estamos protestando contra este gobierno, que además se viene peleando con
con la comunidad internacional. Ya le ha declarado prácticamente la guerra a México, está en pelea con Colombia, con Bolivia, y seguramente si dejáramos que continúe este gobierno terminaría peleándose con todos los países de la región, y eso no puede ser posible, ¿no? Por otro lado, este gobierno ha manifestado de que no tiene mando ni comando. Si no tiene mando ni comando, ¿qué hace gobernando el Perú? La presidenta de la República es la presidenta de las Fuerzas Armadas, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto es la responsable de las muertes que han ocurrido en el Perú, de los asesinatos. Señor Carlos, aquí no hay fallecidos, acá tenemos asesinados por una dictadura. El señor Alberto Fujimori está preso por 10 asesinados, 9 estudiantes de la Cantuta y un maestro. Por eso está 25 años en cárcel. No está preso por corrupción o por los delitos de las esterilizaciones forzadas a casi 500,000 mujeres en el Perú. Está preso por haber sido parte del asesinato de 10 personas. Entonces, ¿cómo no esta señora Dina, el señor Otárola, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, los altos mandos de la policía y del ejército van a terminar presos? Tienen que estar presos también. Y cuando estén presos, la población va a entrar en tranquilidad. ¿Por qué? Porque la población está pidiendo justicia. Justicia en un país donde no se puede seguir gobernando sobre 80 asesinados y sobre miles de heridos. Estamos en un desorden total, en un caos político, económico y social promovido por este gobierno. Y ellos se atornillan al cargo de la presidencia de la República, a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque están regalando nuestro país. Este es nuestro Perú. Todo está concesionado a empresas mineras, petroleras y de servicios. Ese es el tema de fondo. Y por eso estamos luchando. Y nuestra marcha, señor Carlos, no se llama la toma de Lima. No hay toma de Lima, porque uno puede tomar las cosas por la razón o por la fuerza. Y nosotros no hemos ido a tomar Lima ni la vamos a tomar. Para nosotros esta lucha histórica se llama la marcha contra la corrupción, la marcha por la recuperación de la democracia del Perú y por supuesto la marcha por la paz, porque estamos yendo en una marcha pacífica. Vamos a entrar ha tocado bastantes temas, vamos a ver, desarrollar algunas cuestiones, sobre todo esta que coloca son las élites económicas, a las cuales además no les interesan los muertos, ¿no? Parece que, ¿por qué a las élites? Eso se lo pregunta también el analista Alberto Vergara, dice, ¿por qué a las élites económicas no le interesa a estos muertos? Entonces, no le interesa que vivamos en un régimen de este tipo. Lo único que interesa, usted ha señalado, son los beneficios económicos, ¿no? Entonces, desde el sur del país, desde Puno, ¿no? Que, digamos, tiene, ahorita encabeza esta movilización, o es una parte del sur que tiene bastante rechazo hacia el poder constituido en este momento. ¿Cómo ven la participación, más bien en Lima, no la gente que va a Lima, sino en Lima y en el norte? Es decir, ¿qué falta para terminar de movilizar o mover el núcleo del poder en el Perú? Mire, nosotros hemos emprendido esta lucha desde la región Puno, y como todos ustedes saben, Puno siempre ha sido un referente nacional. Por eso que muchas de las calles del centro histórico de Lima llevan los nombres de las provincias de Puno: Girón Carabaya, Girón Puno, Girón Azángaro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Puno siempre ha sido un referente para Lima. Nuestros hermanos de Puno han conquistado pueblos como Tacna, Moquegua, Arequipa, incluso Lima. En Gamarra tenemos grandes empresarios que son aymaras como nosotros. Tenemos, ustedes han visto el mercado de Ollaraya, Unicachi, Tinicachi, hermanos que son gente de trabajo que están en Lima. Y por eso ahora también estamos liderando este proceso histórico de lucha, y esta lucha, señor Carlos, no termina el 28 de julio. Esta lucha va a continuar, porque después de que se retire la señora Dina Boluarte y entre cualquier otro gobierno, con ese gobierno tenemos que entrar a conversar, a ver el futuro del país dentro de una directriz para el desarrollo de nuestra patria, porque hemos tenido tantos gobiernos, desde el señor Belaúnde, Fujimori, Alan García, luego Toledo, vino Humala, otra vez Alan García, PPK, Pizcarra, Sagasti. Todos estos presidentes y sus entornos, ministros y etcétera, han sido y han hecho del Perú un país entreguista,
un país primario exportador, un país sin una visión de desarrollo. Han hecho un país que está caminando solo en piloto automático. Ninguno de estos presidentes ha tenido la visión de desarrollo del Perú, porque si no, a estas alturas, después de 30 años del gobierno de Fujimori, seríamos un país altamente industrializado, un país netamente comercial y, por supuesto, un país turístico, porque lo tenemos todo en el Perú. Tenemos recursos turísticos, tenemos productos turísticos, tenemos los 8 pisos ecológicos que cualquier país del mundo quisiera tenerlo. Tenemos aquí la mano de obra, buena gente de trabajo, que no solamente está mirando el reloj para salir después de sus 8 horas de trabajo. La gente aquí en la zona sur trabaja 12, 14, 16 horas. Y por eso hemos podido conquistar muchas regiones y estamos en varios países del mundo. Entonces, esta lucha es histórica, la promueve Puno. Los hermanos de Lima y el norte del Perú están esperanzados en Puno, por eso que desde Puno, con mucha valentía, dando la cara, como lo estamos haciendo ahora, les decimos, vamos hermanos, porque tenemos la razón y tenemos la verdad. Están saqueando nuestro país. Ese es el tema de fondo. Y, bueno, como colocó varias aristas en su respuesta, sobre la toma de Lima, usted dice que no es una toma de Lima, sino una marcha anti la corrupción, una marcha por la paz, una marcha por recuperar el país. Claro, la toma de Lima es y esta es la tercera además, ¿no? Se llama así. Para muchas personas es como algo castillista o como algo que va al fracaso porque no tiene cómo realizarse, porque para tomar Lima, ¿qué sería? Tomar el Congreso, tomar el Palacio de Gobierno, tomar el Poder Judicial, algo se tendría que tomar, ¿no? Entonces es una consigna que no se puede realizar y aísla y va al fracaso. Pero entonces la pregunta es, la amarro con este pedido de restitución de Pedro Castillo en la presidencia, que viene de sectores básicamente castillistas, o que ven que hay un castillismo electoral ahí, yo no lo veo realmente, pero bueno, en fin, ¿no cree que achica la convocatoria de ese enorme sector de la ciudadanía que rechaza al gobierno, que rechaza al Congreso? Las encuestas son brutales, ¿no? Pero que de ningún modo van a defender a un presidente que no realizó las reformas por las que pidió el voto y más bien continúa el legado de la corrupción o de sus antecesores corruptos, como usted lo ha señalado. ¿No cree que esa consigna achica? Sí, por supuesto que sí, por eso no está dentro de la plataforma de lucha ese punto que usted está señalando, porque nosotros sí tenemos claro, el día 1 y 2 de julio se ha desarrollado una reunión donde han participado 23 de las 25 regiones que tenemos en el Perú, y todos, por unanimidad, finalmente, después del análisis, debate, discusión, se ha acordado que los 3 puntos importantes de la plataforma de lucha son renuncia de la señora Dina, que se vayan todos, es decir, el cierre del Congreso. Y en tercer lugar, que se dé inicio a la gestión de una nueva constitución. Eso pasará por el primer referéndum y por la Asamblea Constituyente para que en el futuro podamos tener una nueva constitución. Y digo que se inicie con el proceso porque este va a ser un proceso largo, ¿no? Esto no es 2023, 2024. Esos son los 3 puntos principales de la plataforma de lucha. ¿De qué instancia? Porque veo que se habla del CENUL, del CUL, del Comité Unitario de Lucha, no sé, ¿cuál es la instancia en la que sale esta plataforma? Prácticamente en todas, porque todas estamos aterrizando en ese punto. Lógicamente hay otros grupos que tienen otras plataformas de lucha como agua potable y desagüe para su pueblo, otros quieren aeropuerto de Chinchero, otros quieren la renuncia de los prefectos nombrados por este gobierno dictador. Entonces hay muchas plataformas que tienen algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas del Perú están pidiendo, como en el norte del Perú, atención ante la inclemencia climatológica, cosa que el gobierno no ha respondido ni rápida ni oportunamente. Entonces, al final, son 2 cosas las que tenemos bien claras, señor Carlos. Mire, yo tengo un brazo derecho y tengo uno izquierdo. Por este lado tenemos la plataforma de lucha, que ya le dije son 1, 2 y 3 cosas. Y en el otro brazo tenemos la agenda política nacional para el desarrollo del Perú. Dentro de esa agenda nacional integramos 125 puntos. Le voy a dar algunos de ellos. En primer lugar, el Perú tiene que tener una nueva constitución, un nuevo pacto social, porque esta constitución política, por ejemplo, aquí en esta página tengo el artículo 62. ¿Qué dice el artículo 62? Que un contrato ley, como estos que han firmado en el Perú, no lo puede cambiar nadie, ni el Congreso, ni la Presidencia de la República, ni siquiera una paralización de 33 millones de peruanos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley.
Muy bien, esos contratos ley se han dado en el contexto de esta Constitución del año 1993. Han pasado 30 años. Las condiciones de hace 30 años son completamente diferentes a lo que tenemos en este momento. En el año 2023 ya tenemos, miren, las pequeñas computadoras que las podemos llevar en mano, los teléfonos celulares. Hace 30 años no había nada de eso. Las comunicaciones han variado enormemente. Los precios de todo ha subido. El pan, aquí en Puno, cuesta 3 panes por un sol. Un huevo vale 50 centavos. El kilo de tomates cuesta 3 soles. En algunos momentos ha llegado a 6 soles. El gas cuesta 50 soles. La gasolina de 97, de 95, en este momento cuesta acá aproximadamente 19 soles. Son precios completamente diferentes a lo que teníamos hace 30 años. La población ha cambiado, las necesidades han cambiado. Entonces, los nuevos contratos ley tienen que darse en función de las actuales circunstancias. ¿Por qué? Porque en el futuro, digo en el 2023 y 2024, por ejemplo, este es un mapita del norte del Perú, todo esto es Tumbes, acá abajo está Piura, como se puede ver, ahí está el Perú, se vencen las concesiones de estos lotes petroleros en el norte del Perú, 2023, 24 y 25. Entonces, esos contratos petroleros que están buscando su actualización o la nueva firma de concesiones, la ampliación de los plazos, no pueden ser firmados de acuerdo al contexto anterior, tiene que ser de acuerdo a este contexto. Entonces, nuestra lucha es por eso. Estamos trabajando así en todo el Perú. Dentro de estos 125 puntos que le he señalado, después del cambio de la Constitución, tenemos, por ejemplo, la recuperación del lote 88 y el lote 56 del gas de camisea que estaba destinado por ley para el consumo interno de los peruanos. Vino PPK, lo concesionó a empresas extranjeras y hoy día el gas en otros países cuesta mucho menos de lo que tenemos en nuestro propio país. El gas de camisea llega a Lima, tal vez a su hogar, señor Carlos, a través de tuberías, instalaciones domiciliarias, pero no llega donde está el gas, es decir, al Cusco. Estamos pidiendo que Puno esté integrado, por ejemplo, al megaproyecto del gasoducto sur peruano. Puno no está integrado. Tal vez por eso la señora Dina dice, Puno no es el Perú. Nosotros estamos dentro de los 25 puntos viendo la recuperación de Perú Petro, o de Petro Perú, de Petro Perú. ¿Por qué? Porque Petro Perú es la mata de la corrupción en el Perú. ¿Cómo puede ser posible que la refinería de Talara, que tenemos en el norte del Perú, donde está la cercanía de las concesiones de los pozos petroleros, tenga un combustible más caro que en Lima, que en Miraflores o San Isidro? Si ahí se refina el petróleo y salen todos sus derivados. ¿Cómo puede ser posible que en Puno, que tenemos la hidroeléctrica de Sangabán 2, Puno pague la tarifa eléctrica más cara que San Borja? Aquí el kilowatt está a 0,93 y en Lima, en San Borja, está 0,71. Si ustedes revisan sus recibos, eso es lo que cuesta un kilowatt. Entonces, estamos viviendo en un país donde todos hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque esta constitución política y los contratos ley les permiten todo eso. Y porque además tenemos gobiernos entreguistas, congresistas que no dicen absolutamente nada sobre estos temas, y por eso el Perú está en una crisis política, económica y social, y por eso los pueblos nos rebelamos contra el sistema de corrupción y marchamos a la capital de la República. Usted ha mencionado precisamente a los congresistas, y en los congresistas, del caso de los congresistas por Puno, por ejemplo, ahí hay de Perú Libre. Perú Libre y el bloque magisterial no dicen nada contundente sobre apoyar esta movilización, más bien parecen hacer pactos con el fujimorismo, que su centro, en el caso de Perú Libre, va por la impunidad del señor Vladimir Cerrón. ¿Cómo ve esa actitud de que estas bancadas, que fueron elegidas con Pedro Castillo, no apoyen decididamente esta movilización? Miren, lo que ven acá es un Congreso corrupto, un Congreso de comechados, un Congreso de ineficientes, de ineficaces. Digo ineficaces porque no han logrado ningún resultado. Ineficientes porque no pueden manejar absolutamente nada en nuestro país. Y encima, son vendepatrias, son ladrones y son delincuentes. Uno de ellos, por ejemplo, en los reportajes del domingo anterior hemos visto cómo un congresista aymara está vinculado también al cobro de cupos a sus trabajadores. Les pide el 10% de sus sueldos y el 50% de sus aguinaldos. ¿Qué se llama eso? Es un delito. Este señor ya debería estar fuera del Congreso, porque es un mal ejemplo para los próximos congresistas. Nosotros hemos dicho aquí en la región Puno, los próximos que quieran llegar al Parlamento, al Congreso de la República, antes de juramentar aquí, en este nido de personas, no quisiera decir otro nombre, tienen que juramentar
en las plazas públicas de nuestros pueblos para que cumplan con lo que están prometiendo y con lo que realmente es el desarrollo de nuestro país. Si no, no irán al Congreso de la República. Entonces, la respuesta es, señor periodista, todos estos congresistas están de espaldas al pueblo. Lo único que les preocupa es dinero, money, colque. Eso es lo único que les preocupa. Ellos no tienen una mirada del país hacia los próximos 50 años, hacia los próximos 100 años. O sino que nos digan qué ley han sacado para favorecer el fortalecimiento, por ejemplo, de la micro y pequeña empresa del Perú, considerando de que la micro y pequeña empresa del Perú es el motor del desarrollo económico del Perú. No hay nada, absolutamente nada. ¿Qué cosa han dicho sobre esa última ley que ha firmado la señora Dina Boluarte, donde le amplía por 5 años hasta el 2027 la exoneración de impuestos de IGB e impuestos municipales a las empresas mineras y petroleras que están vinculadas al tema de la exploración? No han dicho absolutamente nada. Sin embargo, a una persona que quiere abrir su pollería, que abre su pollería y que no sabe si en los primeros 3 meses va a vender o no, o cuántos clientes va a tener, que también está en etapa de exploración, no les dan ninguna facilidad. Vienen a los 2 o 3 meses la SUNAT y les cierra el pequeño negocio, cuando deberíamos fortalecer la micro y pequeña empresa porque es generadora de fuentes de trabajo, de divisas, hace mover la rueda de la producción y, por supuesto, dinamiza la economía del Perú. No hay nada. Este Congreso es un Congreso que está de espaldas al pueblo. Por eso ahora, señor Carlos, no les decimos, señores congresistas, por favor, renuncien. Ahora les estamos diciendo, lárguense del Congreso, porque todos son igualitos, todos, absolutamente. Y bueno, o sea, toda la agenda de desarrollo que menciona, que es una agenda que está ahí, pero parece inmóvil, mientras estamos en la crisis política, ¿cree que el 19 de julio sea el inicio, por fin, del disparador que tumbe al régimen Boluarte-Congreso y conduzca a unas nuevas elecciones? Ahí también tenemos que ser muy claros con la población, decirle a la población que nosotros, desde todos los pueblos del Perú, hemos emprendido una lucha política y como el gobierno no tiene una respuesta política, nos responde con represión. Es decir, a este momento, julio del año 2023, le venimos ganando todas las batallas a este gobierno dictador, todas. Y por eso que incluso se han traído refuerzos del extranjero, ¿no? Creo que son aproximadamente 1000 Rambos que se han traído. Ni ellos van a poder con nosotros porque tenemos la razón y tenemos la verdad. Y la población está entendiendo esto. Nosotros hemos estado en bajada de bases no solamente en la región Puno, hemos estado en bajada de bases a nivel nacional. Yo, por ejemplo, he estado en la convocatoria en la región Loreto. Después de muchas conversaciones, diálogos, entrevistas, hemos logrado que el Frente Patriótico de Loreto participe en este evento histórico. La región Tumbes va a participar porque se han enterado de que la refinería de Talara no los beneficia en nada a ellos. En la región Puno, por ejemplo, hemos demostrado que la empresa que maneja la hidroeléctrica de Sangabán no ha generado que uno de la población de Sangabán o de la provincia de Macusani esté en su directorio. Entonces, la gente ha entendido el problema nacional. Tenemos la irrigación Chavimoche, tenemos Puyango Tumbes, tenemos N proyectos en el Perú que están en manos de corruptos. Todo eso tiene que cambiar en los próximos años. En Lima, todos los ministerios están copados por gente que solo le interesa la hora de entrada, la hora de salida, pero el fin de mes están mirando su teléfono para ver si ya les han depositado. ¿Cuánto? 10,000, 15,000, 20,000 soles. ¿Y qué producen? Absolutamente nada para el desarrollo del Perú. Por eso estamos en un desorden total y por eso estos 125 que le he mostrado del desarrollo nacional integra también la reorganización de todo el aparato estatal del Perú. Es decir, tenemos que entrar en un cambio profundo, estructural y dinámico para llevar al Perú a ser un país potencia mundial en desarrollo, porque tenemos, le repito, señor Carlos, todos los recursos. En el Perú tenemos oro, plata, cobre, zinc, uranio, litio, estaño, tenemos recurso hídrico, mire, tenemos el lago Titicaca con 8,400 kilómetros cuadrados de extensión de agua, tenemos la represa de Lagunillas con 500,000 metros cúbicos como para satisfacer la demanda de agua potable de las ciudades de Puno, Juliaca. En realidad tenemos todo en el Perú. Y somos un país pobre, no puede ser. Hace más de 100 años Antonio Raimondi dijo, peruanos, estamos sentados sobre un banco de oro. Y eso es verdad. Hace 500 años llegaron los españoles y se han llevado el oro hasta por cuartos, ¿cierto? Han pasado los 201 años de la República, se han seguido llevando, han seguido saqueando nuestro país, protegidos por la Constitución política y por los gobiernos entreguistas. Muy bien,
Ha pasado todo eso. No vamos a llorar sobre la leche derramada, pero nuestro Perú sigue siendo un país rico en recursos. Desde el 2017, hace 5 años, apareció el litio. En los próximos años van a aparecer otros recursos importantes. Imagínense que debajo del lago Titicaca puede haber petróleo. ¿Quién le dice que no? ¿O quién podría decirle que sí? ¿No? Entonces, Pero de repente esta es una maldición porque podríamos quedar sin lago. por supuesto que sí, por eso que los recursos naturales tienen que ser usados por nuestros pueblos dentro de un contexto de desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es el desarrollo socioeconómico que satisfaga las necesidades del presente sin alterar las necesidades de las futuras generaciones. En eso estamos trabajando, en el desarrollo sostenible y sustentable. Por eso nos hemos declarado defensores de los recursos naturales. Y esta lucha, señor Carlos, es para recuperar los recursos naturales que tenemos en el Perú, que al final tiene que beneficiar a todos los peruanos y no solamente a un pequeño grupo, como por ejemplo el grupo del señor Benavides, a quien a través de este medio de comunicación le digo, señor Benavides, usted ya se ha beneficiado con miles de millones de soles que vienen de la explotación del oro en Cajamarca. Cajamarca, este es un histograma de la pobreza del Perú y encontramos aquí a Cajamarca en cuarto lugar. Cajamarca tiene la segunda mina más grande de oro de todo el planeta, de toda la Tierra, de todo el mundo. Sin embargo, Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú. Miren acá, un cuadro que viene del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Los distritos más pobres del Perú, todos están en Cajamarca. El distrito que está en las cercanías, donde está la mina Yanacocha, el distrito en Cañada, miren, aquí, dentro de los distritos más pobres del Perú. Entonces, ¿qué está pasando? Que vienen las empresas mineras sobre pretexto de la inversión privada, del trabajo, pero los pueblos son cada vez más pobres. Esto no puede seguir ocurriendo. Por eso le digo al señor Benavides, usted ha acumulado tanta riqueza. Lo que le queda de vida no le va a alcanzar para gastar nada de esa riqueza. Entonces compartamos con los pueblos esa riqueza que es de todos los peruanos, porque la constitución política esta, señor Carlos, dice que los peruanos solo somos dueños de los terrenos donde pisamos, y de abajo es del Estado. Efectivamente es así, pero ahora nosotros, en el nuevo contexto de la minería, no queremos patrones, queremos ser socios. No queremos tener patrones que nos vean a nosotros, a los aymaras, a los quechuas, como esos cholos que van a ir a trabajar solo como peones, y a nuestras mujeres que las vean como empleadas domésticas. Eso no va a pasar. Ahora queremos ser sus socios estratégicos, para que todos nos veamos beneficiados, para que esos hombres y mujeres que están en las zonas altoandinas puedan dejar sus ojotas y caminar con ellos en el frío, y ahora ponerse también un zapato CAD o un Skechers como se lo ponen los dueños de las empresas mineras. Así le puedo decir al señor Benavides, le puedo decir también al señor dueño del banco, al señor Romero, lo que les queda por vivir no les va a alcanzar para gastar toda esa riqueza, y hay que compartirlo ahora con el pueblo. Nosotros no estamos pateando el tablero para decir no a la minería, que se vayan las mineras del Perú. No, bienvenida a la inversión nacional y extranjera, bienvenida a la tecnología nacional y extranjera, pero trabajemos dentro del contexto del desarrollo sostenible. Las reglas del juego tienen que cambiar, señor Carlos, para ser un país viable, para ser un país en desarrollo y, por supuesto, para que nuestro IDH sea completamente positivo y para que los valores ancestrales también sigan siendo cultivados en nuestro país. Bien, bueno, pero toda esta agenda parece entrampada, tantas cosas que hacer, y cuando mencionaba sobre el tema de no queremos ser, digamos, o tener una negociación o un manejo que más bien los recursos naturales que están siendo explotados generando riqueza, todos los que están al lado están en condiciones de empobrecimiento. Como ciudadanos de segunda clase, en realidad recordando lo que decía el presidente Alan García cuando se refería a la población aguajún. Y eso se expresa también en la represión. Entonces yo le pregunto sobre, en torno a las decenas de personas asesinadas en el sur andino, recordando y aquí rendiendo un homenaje a todas las víctimas de la represión en Juliaca, que fue brutal. Primero, ¿cómo evalúa el proceso de justicia que se está dando en Puno, por ejemplo, para comenzar, sobre estas muertes de las personas asesinadas ahí? Segundo, están pidiendo ustedes justicia. Entonces, ¿creen que de repente no logran
tumbar al gobierno, pero se lograría de algún modo empezar un proceso de justicia, por lo menos para los asesinados, y que las personas comiencen, que se garantice que luego rindan cuentas los que son ahora autoridades? Mire, esta democracia ya no es democracia. ¿Y en el Perú justicia hay? No hay. No hay justicia. Y estamos protestando acá enérgicamente contra el sistema de justicia del Perú. ¿Por qué? Porque aquí en el mes de enero, el 9 de enero, ha habido asesinatos a 21 personas. Una persona que marchó con nosotros, a mi lado en Lima fue agarrado por la policía. Lo han golpeado tanto en la cabeza que regresó a Jucliaca y hace poco más de un mes ha fallecido por esos golpes. Ese señor no aparece en las estadísticas. Y así como él, hay varios otros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la Fiscalía, a través de su orden jerárquico, ha pedido que las carpetas fiscales que se estaban desarrollando en Puno se vayan a Lima. ¿Por qué? Si los asesinados están aquí, si los actos delincuenciales se han cometido aquí, en la región Puno, en la ciudad de Juliaca, ¿por qué tienen que llevarse las carpetas fiscales a Lima? Hasta este momento, todo está congelado. No hay absolutamente ningún resultado de esas investigaciones. Están dilatando y seguro que lo van a seguir dilatando. Cuando en el momento han debido hacer, por ejemplo, las pruebas de absorción atómica en los policías que dispararon, para que estos canten quién les dio la orden. Aquí en Puno, un valeroso policía de apellido Torres y Ataco renunció en un programa de televisión en vivo, manifestando que sus órdenes de los superiores y de la presidenta le habían dicho que salga a matar con armamento de guerra AKM. Y él dijo, yo soy hijo del pueblo y no puedo salir a matar a mis hermanos. Renuncio a la Policía Nacional del Perú y depongo mis armas. En este momento está también procesado, pero no se preocupe porque tiene el respaldo de toda la población del Perú. Ese policía que fue asesinado aquí en la ciudad de Juliaca, ¿se acuerda? El suboficial Sonco, nos echaron la culpa. Son los manifestantes, los huelguistas que lo han quemado, lo han matado, lo han asesinado. Mentira. Lo asesinó su colega, otro policía. Un mes después lo encontraron a su colega policía y a otras 2 personas, 3 personas que en este momento están en prisión preventiva aquí en el penal de Yanamayo, y además los encontraron en ese domicilio con el arma del policía asesinado Sonco y con $28,000 en efectivo. ¿Quién les pagó para que lo maten al policía, lo quemen y nos echen la culpa a nosotros? Porque misteriosamente, después de haber quemado todo, el patrullero, al suboficial Sonco, aparece una hojita en blanco que decía renuncia Dina. Entonces, todo eso ha sido armado. Los infiltrados los ha puesto el gobierno. Yo he marchado el 28 de julio del año 2000 contra la dictadura de los Fujimori en Lima. En ese tiempo era joven universitario. Estamos marchando pacíficamente en Lima y de pronto, ¡boom!, vuela el Banco de la Nación, 4 muertos. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Fujimori. Entonces, todos los gobiernos tienen estas mañas con la finalidad de deslegitimizar la lucha del pueblo. Entonces, aquí tengo, miren, en mano, a un premio Nobel, Mahatma Gandhi, que dice: en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Y es la avaricia de estos gobernantes y de los grupos de poder que se quieren mantener atornillados en el gobierno peruano para seguir saqueando, para seguir haciendo de nosotros más pobres en el Perú. No quieren que tengamos una buena educación. ¿Por qué? Porque la educación libera al pueblo. Y un pueblo educado no lo vendría a engañar nadie. Contra eso estamos luchando, por tener una mejor educación en el Perú. El sistema de salud, usted ha visto cómo ha sido desnudado en el tiempo de la pandemia. Estamos en nada en salud. Todo eso tiene que ser cambiado. Millones de soles. ¿Cómo es posible que la ministra que ha sido retirada del Ministerio de Salud ahora sea la jefa máxima de salud, ¿no? Entonces, estas cosas de verdad que le indignan a la población. Por eso los pueblos nos levantamos, por eso nos sublevamos, y por eso en este programa tengo que decir, nos hemos rebelado contra el sistema de corrupción que viene operando en el Perú. Y en ese sistema de corrupción, ahora se han juntado Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, Policía, Ejército, incluso la Marina. ¿Por qué la Marina? Porque cuando hemos estado marchando en Lima, en la avenida Mancay nos recibieron con tanques que decía Marina de Guerra del Perú, ¿sí o no? Entonces nos atacan con todo cuando nosotros tenemos la razón y la verdad. Y por eso han querido comprar la conciencia de muchos dirigentes, como es mi caso. Los de la PCM me han buscado vía un notario de Juliaca para que me reúna con ellos. Mi respuesta, ¿cuál ha sido? No,
con un gobierno dictador, con un gobierno asesino, con un gobierno corrupto, no hay diálogo, no hay pacto, no hay nada, absolutamente nada, no tenemos nada que hablar. Con el próximo gobierno que va a estar dentro del marco de la democracia, todo, conversaremos, veremos que estos 125 puntos que le he planteado del desarrollo del Perú empiecen a caminar para que en los próximos 30, 40 años nuestro Perú sea un país completamente industrializado, completamente comercial y turístico en todos sus puntos del Perú. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esa visión del desarrollo. Los que están ahorita en el Congreso, su visión solamente es dinero, dinero, dinero. No tienen ninguna visión de desarrollo del Perú. Bueno, agradecemos toda la descripción que nos está dando y también las propuestas que vamos a desarrollar luego, ya no nos alcanza el tiempo. Solo decirle ¿qué mensaje le puede mandar a las personas que están, digamos, en el núcleo de poder, en la capital, ¿no? Que de repente dicen, no quiero ir porque la toma de Lima no me gusta, porque no apoyo la restitución del expresidente Castillo, y qué está en juego, en realidad? Entonces, ¿qué le podría decir a estas personas que todavía no se movilizan, pero que no están de acuerdo y que rechazan al gobierno? Hermanos del Perú, a ustedes que están en Lima y en todas las ciudades del Perú, a los hermanos peruanos que están en el extranjero, en diferentes países, Estados Unidos, Japón, en Europa, en cualquier país del mundo, a partir del 19 de julio protestemos todos. Y protestemos contra esta dictadura que nos está llevando a un caos político, social y económico en nuestro país. Es momento de recuperar el país. Bajo esta Constitución, hemos esperado de brazo cruzado 30 años para el vencimiento de los contratos ley que afectan el desarrollo de nuestro país. Este es nuestro Perú. Y tenemos la obligación cívica y moral de recuperar nuestro Perú para los peruanos. Esta lucha es para beneficiar a todos los peruanos, a todos quienes vivimos en el Perú, porque si las empresas mineras pagaran lo que tienen que pagar realmente en impuestos y en regalías, todos los pueblos del Perú recibiríamos más canon y sobrecanon minero, y con eso podríamos generar mayores inversiones en nuestros pueblos. Esta lucha es para recuperar al Perú del sistema de corrupción que nos está gobernando hace muchos años. Y son pequeños grupitos de familias que manejan todo nuestro Perú. Y para eso se compran a los medios de comunicación, se compran opinólogos como el señor Rospigliosi y como otros, para darnos falsa información. Hermanos, veamos los medios alternativos que nos dicen la verdad. Hermanos del Perú, una lucha como esta no se va a volver a desarrollar hasta de acá a 40 años. Acá tenemos muertos, tenemos heridos, tenemos un gobierno que nos mata, tenemos un gobierno que ahora se ha traído refuerzos del extranjero para amedrentarnos, pero no nos vamos a dejar. El pueblo unido jamás será vencido. Tenemos la razón y tenemos la fuerza. Aquí tenemos todo un marco teórico que sustenta lo que estamos haciendo. ¿Qué nos decía Ciro Alegría? Luchen para defenderse, que el mundo es ancho pero ajeno, y lo mismo que nos quitará el nuevo lugar donde vayamos, hasta que defendamos lo que nos pertenece. Eso nos decía Ciro Alegría. José Martí, ¿qué nos dice José Martí? Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan, hace tantos años. Y así podría exhibirles una serie de marcos teóricos que permiten que estemos en esta lucha. Hermanos del Perú, todos juntos, como un puño, vamos a recuperar el Perú. Ellos se resisten, la corrupción se resiste, no van a querer perder sus privilegios. ¿Cuáles son sus privilegios? Gasolina gratis, comen rico todos los días. ¿Con qué? Con la plata del pueblo, y encima le roban. ¿Por qué? Porque piden reposición de su gasolina. Van a un restaurante y piden boletas a nombre de la municipalidad provincial de tal o distrital, o a nombre de tal ministerio o de tal proyecto. Así viven ellos. Pero el resto de los peruanos, más de 30 millones, tenemos que trabajar de día, de noche, en sol, en lluvia, en viento, en helada, como estamos en este momento aquí en la región Puno. A estas horas estamos a 3 grados bajo cero. Así seguimos trabajando los peruanos para sacar adelante nuestras familias. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos apoya. Estamos en piloto automático hace muchos años. Necesitamos tener un próximo gobierno que tenga visión de desarrollo, que tenga compromiso con los peruanos y con nuestro Perú. El Perú, un país tan rico en todo y empobrecidos por las malas decisiones de estos gobernantes. Entonces, hermanos, esta es una oportunidad histórica. Desde cualquiera que sea el punto donde se encuentren, apóyennos. Esta lucha es real, esta lucha es verídica, esta lucha tiene la razón, y sé que a mucha gente le molesta porque seguramente se van a ver perjudicados económicamente. Será 1 o 2 días,
pero vamos a recuperar el Perú. No puede ser posible que en Puno, teniendo el distrito de San Antonio de Esquilache, que hasta el año 1940 se llevaron el último gramito de zinc, hoy día sea el más pobre de la provincia de Puno y de la región Puno. Muchas gracias por haberme escuchado. Soy el ingeniero Fernando Salas Tapia, luchador y comprometido por el desarrollo del Perú, y siempre estaremos atentos a una nueva comunicación con ustedes. Tupanan Chiscama. Bien, muchas gracias. Ha sido las palabras del ingeniero Fernando Salas, el expresidente del Consejo de Desarrollo y Lucha contra la Corrupción de Puno, ¿no? Entonces, estaremos en otro momento seguro evaluando lo que ha sido la movilización, y con ustedes, amigos, amigas, será hasta nuestra próxima edición de Mesa Política. Muchas gracias.